Yo creo que la primera revista moderna del Perú del siglo XX es Prisma, que se funda en 1905. Prisma está dialogando con, por lo menos, Lima moderna. En 1902 se ha inaugurado el sistema de alumbrado público. El presidente López de Rumaña ha hecho un acto donde ha convocado a delegaciones diplomáticas. Nadie reconoce la ciudad que fue golpeada, duramente golpeada, durante la Guerra del Pacífico. Me parece que hay una correlación, no mecánica, pero sí espiritual, entre esa modernidad que acusa la ciudad con esa primera manifestación que yo llamo moderna. En las páginas de Prisma aparecen los poetas del modernismo peruano, es cierto, pero también en el aspecto gráfico, tipográfico, hay la voluntad por dialogar con la Belle Époque, con dialogar con Europa, con las revistas acaso que se generaban en las metrópolis más importantes de entonces. Entonces, esta primera manifestación revisteril, creo yo que es un buen punto de partida para hablar de las revistas literarias en el Perú. Por cierto, va a venir Contemporáneos en 1909, con el impulso de Enrique Bustamante Bayeván, poeta, editor, diplomático, editor de Westphalen, editor del joven Arguedas, ¿cierto? Es un motor en aquellos años en la producción textual de la poesía, fundamentalmente. Y luego viene pues Colónida, ¿no es cierto? Colónida como que corona esta primera etapa. Ya el aire y la sangre que inyecta Valdelomar es auténticamente renovadora y contestadora, ¿no? Cuestionan al ícono que es Chocano. Está Federico More hablando contra Chocano. Están los poemas de esa generación que luego van a alcanzar, acaso después de esta etapa primera, con los 4 números que aparecen en 1916, con una antología llamada Las Voces Múltiples de 1917. Va a aparecer luego Mundial, dirigida por Aramburu, un periodista que convoca e integra a las inquietudes diversas. En Mundial aparece Ribagüero y sus discípulos, pero también está Mariátegui escribiendo sus primeros artículos. Está el joven autoexiliado Vallejo, que manda sus crónicas periodísticas. El Mundial también es un espacio que no podemos perderle de vista, en tanto y en cuanto aglutina diversas tendencias ideológicas, estéticas, inquietudes varias. Es decir, la propuesta de Aramburu es una propuesta realmente nueva, porque va a innovar y va a incluir, ¿no? Hasta que luego de, como bien sabemos, la experiencia europea de Mariátegui, se va a fundar en 1926 Amauta, ¿cierto? Y a partir de Amauta, de la cual seguramente se habrá dicho mucho en estas pequeñas entrevistas, aparecen inquietudes de jóvenes que publican en Amauta. Estoy pensando en la revista de 4 nombres, Hangar, Timonel, cuyo motor es Magda Portal, la primera poeta de la vanguardia peruana. Estoy pensando en Guerrilla, que edita César Miró, un número en Lima, otro número en Buenos Aires, ¿no? Está la revista Flechas, que incluso que es antes de Amauta, de 1924, que la profesora Esther Castañeda ha estudiado con cierto detenimiento e incluso ha publicado un libro. Entonces, convengamos de que el espíritu
de los jóvenes intelectuales, creadores, desde principios del siglo XX en el Perú, es un espíritu altamente inquieto y productivo, ¿no? Amauta está dialogando con contemporáneos de México. Amauta está dialogando con sur de Buenos Aires. Es decir, como que si hubieran tres ejes básicos en América Latina en aquellos años: Ciudad de México, Lima y Buenos Aires. Entonces, pero también no perdamos de vista que son inquietudes que nacen en ciudades que anteriormente fueron auténticos centros de poder durante el virreinato. Es decir, hay un lento proceso de apropiación de la cultura occidental y reelaboración de la misma desde América Latina por diversos filtros, ¿no? Se habla de mestizaje, de heterogeneidad, en fin, los términos que han usado los científicos sociales, evidentemente con mucha autoridad, pero que a la luz de los años nos iluminan este proceso. Creo yo que son señales claves, ¿no?, de la madurez de la cultura latinoamericana. Y Lima está a la vanguardia. Los jóvenes del Perú, porque acuérdate que la vanguardia ¿no es cierto?, amplía en todo nuestro país. El grupo Orcopata en Puno, los hermanos Barallanos en Huánuco, está el grupo Norte en Trujillo, están los poetas arequipeños. Entonces digamos que no solamente es Lima, sino toda esta inquietud, incluso en el Valle del Mantaro, en Huancayo, hay una, con los hermanos Bolaños, ¿no?, hay una auténtica inquietud renovadora, ¿sí?, el afán de insertarse en la modernidad desde la periferia. Ahora, ya en las décadas posteriores me parece que hay productos mucho más refinados, como Las Moradas de Westphalen, de 1947.